Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Pieza Zagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, por dejarme tu me gusta. Y la verdad, pues gracias por seguir viendo los videos. Reviéntame el botón de like porque así esta información pues no se va a quedar oculta tan fácilmente, ¿no? Es así como pues vamos a dar paso a lo que vendría siendo el tema de hoy, que hoy simplemente me quedé pensando de todos los temas que hemos abarcado en el canal y dije, pero no hemos hablado de lo siguiente, que vendría siendo, ahí te voy con la imagen, que pues son cosas que no sabemos desde cuándo están. Y pues sí, fue todo un furor, ¿no? En la época de los 90. Hoy en día también hemos visto que por lo que son las redes, pues actualizaciones en lo que van estas figuras, que esto es lo que se llama los círculos de las cosechas. Y en muchas de las ocasiones estos círculos de las cosechas, a decir verdad, casi siempre tenemos identificado Inglaterra en estos cultivos de maíz donde hacen estas figuras megalíticas que realmente a lo largo del tiempo se han tratado de desprestigiar. Pero hay que decir que pues no fue hasta la época de los 90 que se mandó una señal, por ahí de los 70, por ahí así, y si mal no voy, la mandó Carl Sagan, espero que no esté diciendo alguna tarugada, y si no me corrigen, y de ahí se recibe que efectivamente, así como si fuera el gris, con patrones en los cuales comentan que de ADN tenían un hilo más que el ser humano y más bajos que el ser humano. Y ahí se queda. Pero no sabemos la historia a ciencia cierta cómo fue y desde cuándo data. Porque pues todos tenemos, yo creo que los 90, y no nos habíamos puesto a cuestionarnos si realmente es en los 90 cuando surge todo esto, entre otras cosas que serían desprestigiar y decir que está hecho por mano humana y que se les ocurrió decir en aquella época que con tablas aplastaban los trigos y hacían las figuras, y que dices, pues cómo puede ser posible si aparecían de la noche a la mañana o en segundos o en la oscuridad, cuando en esos campos no tienen una suficiente red eléctrica para alumbrar ahí. Pero a decir verdad, estos patrones extraños pues sí aparecen, como yo te comento, de la noche a la mañana en estos campos. Se le atribuye a no humanos, a naves no humanas, y también pudiera, y no son, y no se les ha ocurrido, no sé por qué, a Hollywood hacer películas de cómo son hechos estos círculos de las cosechas para seguir mintiéndole a la gente. Y a decir verdad también, hoy en día pues, se podría con maquinaria todo el día articular un círculo de la cosecha que pudiera ser no real, porque también hoy en día eso puede existir. Los círculos pues mayormente sí se han encontrado en Inglaterra, particularmente en el suroeste de Inglaterra, y esto lo publicó hace pues ya alguito
lo que es la BBC de Londres, que es esta cadena de televisión y de que se dedica también a dar noticias, pero también en otros países en el mundo también han aparecido, a decir verdad. Este misterio pues ha inspirado libros que obviamente se pueden conseguir hoy en día más fácil. Bloggers también han escrito sobre eso, inclusive youtubers que en cuanto aparece un nuevo círculo de la cosecha te están dando la primicia. Los grupos de fanáticos, los investigadores y lo que se les llama seriologistas, de acuerdo a los estándares del Pacífico. También documentales hoy en día pululan. Los Expedientes Secretos X también es una serie icónica que ha tratado todo esto, entre otras cositas, ¿no? Pero vamos a irnos en la máquina del tiempo. ¿Desde cuándo aparece esto? Y bueno, lo que describe una revista llamada Smithsonian, porque así se llama, pues publica un artículo, y aquí te lo traigo porque ya sabes que a mí no me gusta estarles ahí nada más refiriendo y sin enseñar nada. Aquí está, y te lo voy a centrar. Así se les denominaba en la antigüedad, que sería The Mowing Devil, y vendría siendo como la ciega con S del demonio. ¿Desde dónde? Y esto sucede en 1678, que se muestra este círculo. Imagínense, desde ahí, desde los 1600. Y bueno, pues como nosotros no vivíamos en esa época, a decir verdad, a nosotros nos tocó el boom en los 90, en los que se debatía si eran o no de procedencia no humana, o si eran personas que los hacían, porque recordemos que este tipo de cuestiones casi siempre las han querido tapar, pero pues yo creo que ya estamos a una altura del partido que pues no creo, y aparte son diseños muy complejos los que hemos visto hoy en día. El último que apareció parecería como si fuera un compás, pero no era un compás, se estaba viendo de manera errónea. Otro de los que apareció, alguien copió el diseño y resulta que creó el motor de quién sabe qué. Entonces, ¿que han dejado pistas? Pues sí. Además, imagínense, en tiempos donde no estaba el internet, pues lo único que se podía requerir y que vendría siendo lo fidedigno, los testigos que veían que de la noche a la mañana aparecían, y de ahí empezaron a hacer investigaciones, y ahí es donde en 1600 nosotros conocemos lo que es The Mowing Devil, y estas son referencias de Oxford, y ahí, según la leyenda, porque ya ven que todo lo desconocido lo asentamos en algo malo, y de hecho un granjero inglés le dijo a un trabajador que pues estaban en aquella época 1600 el feudo, y pues bueno, cuando descubrieron todas estas marcas, resulta que el pobre trabajador pues le exigían, ¿no?, pagar eso, y le atribuyeron de que lo pudo haber hecho el demonio.
porque pues era algo desconocido. La fuente pues no se conoce o es misteriosa. Y dijeron, no, esa formación la hizo Satanás, imagínense. Y pintaron, como te puse ahí en esta imagen y te la vuelvo a mostrar, pues un ser, ¿no? Haciendo ahí como el arado con cuernos, cola y todo lo que se nos ha mal enseñado. Pues imagínense, en esa época era obvio que iban a haber tantas supersticiones. De acuerdo también a Geográfica de Australia, los círculos de las cosechas pues han aparecido por todo el mundo y se volvió un fenómeno. Otro de los de que se documentan es en Australia en 1966. Un granjero dijo que vio, y porque dice que lo vio, era un objeto volador no identificado que se había levantado así de el área donde estaba y voló lejos. Cuando él bajó a investigar, pues lo que vio fue pues un área circular lo suficientemente ruda y aparentemente pues también estaba así como si hubiera por campo electromagnético, pudiera ser estar doblados junto con el pasto, lo que se asumió que pues no era humano. Pero Australia Geográfico sugiere que pudiera ser, y es lo que les digo, cuando no se quiere aceptar o no quieren que la demás gente sepa, se lo atribuyeron a que pudo haber sido comportamiento de un animal. Estaría interesante, ¿no? Saber qué animal a gran escala haría todo eso. Se refirió también en la prensa australiana de un objeto volador y la historia es más que todo un reporte de un objeto volador no identificado más que de un círculo de la cosecha. Vamos a 1778, nos volvemos a recorrer, donde está esta leyenda de que se lo atribuyeron a Satanás que lo hizo, y el caso podría estar ligado a esto que estamos tratando ahorita, que son los círculos de las cosechas. Especialmente es débil cuando se considera que la impresión de esa formación pues no fue hecha como lo que vemos hoy en día. Pero imagínense, estaba puesto en pasto. O sea, yo creo que se ve más impactante hoy en nuestros días en esos cultivos de trigo. Porque pues imagínate, las espigas son bastante largas y que de repente aparezca una figura de kilómetros, por decirlo menos, y así, dobladas, pero no dobladas a quebrarse, sino como que un campo electromagnético las dobla, pero al mismo tiempo no las quema. Ese es el asunto de esto. Y bueno, cuando se ha hecho en pasto verde, pues no le ven nada de lo misterioso. Imagínense, y estamos hablando de esa época. ¿Qué más te puedo comentar sobre esto? Sí, han aparecido por donde quiera, pero les digo que hoy en día están más focalizados, yo creo que porque es un lugar donde se les facilita que sean de tan altas dimensiones por la extensión de tierra que tiene. Who knows, porque han escogido Inglaterra, o tiene que ver, haríamos aquí una teoría conspirativa de que, o una idea de conspiración, mejor dicho,
de que tendría que ver con la familia lagartija, de que se focalicen en llamar la atención en esa área, porque hasta ahorita nosotros no sabemos por qué no nos han referido a otros lugares. También se ha atribuido esto, popularmente hablando, como historias, así, pero pues viendo la complejidad de los círculos de las cosechas, pues sí está muy extraño, esa es la verdad. Y sí se dice y se comenta que se han visto estas pequeñas bolitas que las han tomado plateadas, que en segundos hacen este tipo de cosas. Pero bueno, vámonos a el hecho de que los verdaderos círculos de las cosechas no aparecieron hasta los 70. Estos círculos simplistas aparecieron en territorio inglés y el número y complejidad de círculos fue incrementando de forma dramática. Además, entre el pico de los 80s y 90s, que es lo que yo les vengo refiriendo desde hace rato en el programa, se empezaron a armar círculos más elaborados de lo que nosotros hubiéramos visto. Y en un artículo de una revista llamada Naturaleza, incluyendo a varios que ilustran que también tienen en su haber, y que pues sí necesitaré hacer un estudioso de la materia y un fregoncísimo, digo, aquí te estoy dando yo los orígenes, que tienen ecuaciones matemáticas lo suficientemente complejas. En el mes de julio del 96, de acuerdo a Harry Einstein, pues ahora sí que los círculos de las cosechas para principiantes pues los empezarían a publicar, y ahora que tenemos el internet un poquito más desarrollado y no estamos como estarían a lo mejor otras civilizaciones, y a lo mejor ni lo necesitan, están publicados desde el año pasado. Ahora sí que de los más complejos y espectaculares aparecieron allá en Inglaterra, y esto cercano al monumento famoso, que es un lugar de sacrificios, que es nada más y nada menos que Stonehenge. Y esto fue en Wiltshire, ahí por un ladito apareció. Era tan maravilloso verlo que tenía un patrón de fractales. Fíjense nada más. Y quien se empezó a fijar en todo esto es una persona llamada Julia Seth. Y pues ya nos podemos dar cuenta de que esto pues proviene de civilizaciones que, ya sea, porque también pudiéramos comentar que no sabemos también qué tan actualizado podría estar la civilización intraterrena. Desconocemos la verdad muchas cosas que se han escondido a la humanidad. ¿Y qué otra cosa te puedo comentar? Los círculos que son pues lo suficientemente rudos o digamos simplistas, pudiéramos decir son falsos, porque no tienen la complejidad que ciertamente nosotros hemos visto hoy en nuestros días. También lo quisieron explicar como resultado de un fenómeno extraño en el clima. Y hasta ahorita no se ha podido demostrar que esto sea así. Ni tampoco
han dicho, aquí estamos viendo a los monitos no humanos haciendo esto. La pregunta está en el aire. Como luego dicen, cada quien puede pensar si es o no hecho por estas inteligencias. Para hacer un diseño y que se haga más misterioso, se dice que han aparecido menos o menormente a una hora y en el día. Y esto también lo dice Bright Events o Eventos Bright, el cual, de que si esto fuera cierto, sería virtualmente imposible para personas que hacen copias, digamos, o que quieran desvirtuar todo esto, que se llevara a cabo. Y los círculos de las cosechas, entre más sigan apareciendo, se han vuelto de mucho interés también en la comunidad ufológica, a decir verdad. Ahora bien, hay fenómenos misteriosos como los poderes psíquicos, que sí existen, ya nos revelaron la documentación, fantasmas del fenómeno paranormal o hasta pie grande. No hay duda, y porque los tenemos en nuestra carota día con día, de que los círculos de las cosechas son reales. La evidencia pues es abrumadora, y eso nos quiere decir, oigan, taruguitos terrestres, no están solos, o sea, estamos nosotros, pero otra cosa muy diferente es que no nos hemos mostrado a ustedes. Imagínense. También hay que mirar, digo, si te interesa el tema de los círculos de las cosechas, hay que tomar en cuenta que también las cosas son de forma interna y externa, esta evidencia, para que la gente evalúe estos círculos de las cosechas. La información interna incluye el contenido y el significado de los diseños, y esto indicaría que cualquier información contenida en los mensajes podría ser o no de origen no humano. Ya hay información externa, incluyendo la construcción física, los diseños que tiene ese círculo de la cosecha por ellos mismos. Y eso indicaría que los diseños pudieran haber sido creados por otros humanos. Por eso nos debemos ir con ojo de chícharo, dependiendo de la complejidad. Sobre todo si esto conlleva mensajes en código binario o en matemáticas más avanzadas de lo que pudiera cualquier matemático y físico entender, estaríamos hablando de algo lo suficientemente avanzado. De acuerdo con National Geographic, los entusiastas de los círculos de la cosecha han salido con infinidad de teorías sobre qué los crea, los patrones, también el rango de lo plausible, de lo absurdo. Una explicación que fíjense que se dio, ¿y saben en qué revista? En una revista pues de moda y que es muy sonada todavía, que es la revista Vogue, y esto fue a principios de los 80, de que muchos círculos misteriosos y patrones eran accidentalmente producidos especialmente por, imagínense, por actividad vigorosa 3X de, ahorita les digo que, porque es que les digo, han tratado de desvirtuarla como sea, ya como les plazca, estos círculos. Cuando dices, no, pues, ¿cómo puede ser posible? De erizos. Imagínate la magnitud que tienen estos círculos en los campos de las cosechas
y que esta era actividad de los erizos porque andaban medios caldufos, o sea, para que se den una idea cómo los medios de desinformación masiva han querido definitivamente lavarle al ser humano la cabeza y dejar de pensar con tu propio criterio. De acuerdo también con la revista Washington Post, también tenía esa misma teoría de los erizos. Algunas personas hasta sugirieron que esos círculos son de alguna manera creados y sobre todo son localizados y precisamente con patrones de viento, que así se crean de la nada, o porque son no detectables esas energías en esos campos y en esos meridianos y le echan la culpa a las líneas ley de su creación. O sea, estamos viendo todo un contexto sin ser fanáticos, sino cuáles son las explicaciones que han venido dando y el origen. Y esto fue de acuerdo a Kent Heberling. Otros, como los biólogos moleculares, como Horace Drew, sugirió que la respuesta recaía en tal vez viajeros en el tiempo. Ya sabemos que los viajes en el tiempo son reales. ¿Y quién te dice que no abren portales los viajeros en el tiempo? Y con tecnología más desarrollada que la de nosotros, que sea del futuro, están haciendo todo esto. Pero también dijo, otra posibilidad son los no humanos. De acuerdo con también el Heraldo de Nueva Zelanda, también teorizaron que los patrones podrían ser hechos por humanos y viajeros en el tiempo, que también me sonaría una premisa muy interesante, de un futuro distante para ayudarnos a nosotros a navegar por nuestro planeta. Y pues pueden ser de las dos vertientes. Recordemos que también está el mensaje de Sagan, donde está este rostro como medio alienígena, pero no todo a lo mejor procede de cuestiones alienígenas. Y estas teorías me parecen interesantes. Puede ser que se equivoquen y también es válido, son humanos. Y además también dibujando y asumiendo que los diseños son mensajes o intentan ser mensajes y creen que han decodificado los círculos y los símbolos que contienen mensajes como believe, que quiere decir cree. Hay bondad allá afuera. Tengan cuidado porque hay falsos regalos de los, y ahorita te digo que son, podría ser osos, pero no creo. Yo creo que mal tradujeron aquí. Que tengan cuidado pues de los que no son buenos o falsos regalos y sus promesas rotas. Nosotros nos oponemos a la decepción. Se presume más o menos que así estaba en inglés. Por lo tanto, también lo han tomado como pseudomensajes bíblicos. Les digo, hay mucha tela de dónde cortar. Y esto también les quita credibilidad de estos círculos de las cosechas. Les digo, estamos hablando de todos los puntos, porque todo lo queremos aterrizar en lo no humano y que es así, tiene que ser así. Solo porque nuestra cabecita no nos da para pensar en otras posibilidades. Ahora bien, también de toda la información de inteligencia no humana ha sido escogida para conveniencia de la humanidad.
Y hay algunos que yo te he repetido aquí que ponen sus camaritas, y las inteligencias no humanas también, para hacer show mediático a través de las redes, lo han usado a su conveniencia. Solo son pocos los que han sido verdaderos investigadores y que tienen gente que les corrobore sus dichos y sus investigaciones, y que tengan libros serios. Bien, yo escuchaba, y te lo vuelvo a repetir en este programa, un periodista que se dedicó a estas investigaciones ufológicas, y que pues ya hay tanta gente que habla tanta barrabasada que se ha desvirtuado. Los mismos medios de desinformación masiva han ridiculizado. Las películas se han encargado de meternos el apocalipsis alienígena. Y también, quien te ponga hoy una cámara, se puede decir contactado, y ahí va la gente a creer el show mediático. Y si corren con suerte, hasta pueden llegar a hacer conferencias pedorras sin tener la información. Entonces es muy interesante. Además, hay que decir que también se dice que hay gente que se dice contactada, que tiene, según secretos, y también sobre viajes que han viajado con ellos. Estos no humanos escogen impartir intencionalmente mensajes crípticos sobre falsos regalos, promesas rotas y esperanza a la humanidad. Y sería también, y si se ven inteligentes, lo podrían agarrar como un eslogan o como publicidad de más series de los Expedientes X, ¿no? Una nueva generación. Muchos que están a favor de estos no humanos y sus explicaciones dicen que estos no humanos físicamente hacen los patrones ellos mismos, de acuerdo también con la Universidad de Lock Haven. Y todavía otros creen que es humano. O sea, tenemos una división. Y hasta que no nos saquen algo fehaciente y con papelito, y aún así habrá gente que no va a creer. O sea, sigue esta división. También que no es extraterrestre. Y a pesar de que la inteligencia prevalece en estos círculos de las cosechas, también se han hablado de que estas son falsificaciones. Otros, ya para no meterse en la idea de los extraterrestres, viajeros en el tiempo y demás, pues dicen, son obras de Dios. Así, simplemente no los vas a sacar de ahí. Y de acuerdo a también investigaciones que ha hecho la BBC, mientras hay innumerables teorías, lo que sí se sabe y que prueba y que es una causa de que los círculos de las cosechas es para los humanos, o para que volteen a ver. El origen ha recordado estos misterios y hasta septiembre de 1991, cuando dijeron dos hombres, que les digo que al principio del programa te lo traté así rápidamente, crearon estos patrones, dijeron, nosotros somos. Y por décadas, pues se tornó en un chiste, para hacer pensar que a la gente que realmente estos objetos habían aterrizado, de acuerdo con un artículo de el Times o Los Angeles Times, que también son igual modo de desinformación masiva. Supuestamente, de acuerdo a lo que sería Australian Geographic, o hagan de cuenta como National Geographic, esta revista,
se inspiraron de lo que sucedió en el 66 en un reporte de un objeto, para que vayan buscando la fecha, qué objeto fue y en dónde. Ellos nunca dijeron que hicieron todos los círculos. Muchos fueron copias, bromas que se hicieron por otros. Pero también hay que decir que de que es un fenómeno y sigue siendo un fenómeno y no tenemos explicación hoy en día, es verdad. Los círculos de las cosechas siempre se van a atribuir en que va a decir gente y va a ser muy lista en decir que están hechos por mano humana. Siguen investigadores que siguen pues al tanto de esto y no pueden explicar cuáles serían los genuinos de acuerdo a la revista Smithsonian. Entonces aquí te va otra imagen bellísima de este círculo de la cosecha, porque también hasta escuché la burrada de que todos estos patrones los iban creando en computadora. Hagan de cuenta, como si uno agarrara el Photoshop, por decirlo menos, creara todos estos patrones, se lanzara uno a un campo y en friega los hace uno de esas dimensiones. También eso, escuche, hay que decirlo así. Hay siempre pocas excepciones y todos estos círculos de las cosechas comparten características comunes. Estos círculos, como así lo implica el nombre, siempre van a involucrar círculos, raramente ves triángulos, rectángulos, cuadrados en algunos diseños. Contienen líneas curviadas y tal vez pues también patrones que son fáciles, y ahí es cuando se denominaría que pudieran ser falsos. Pero ¿vieron el último que apareció? Que tiene así como si fuera una B de compás. Ese sí dices, está muy, muy raro que esto sea creación de alguien que se le ocurrió por computadora. Las creaciones nocturnas y estos círculos de las cosechas se forman de la noche a la mañana. Los ven los granjeros o los que pasan a la siguiente mañana. No tiene lógica de que o razón para los no humanos o que sean energías de la tierra o que se creen patrones esa noche. Obviamente la gran ventaja para las personas que han tratado de desvirtuar todo eso, el crear esos diseños en la noche sin luz y con una lamparita, pues ya ahí estamos viendo que pues, nomás no va a funcionar. Además, lo único que tienen de referencia y que les puede dar media luz es la luna llena. Y de todas maneras, dentro de esos círculos, pues también no creo que no haya animales, insectos o cuestiones rastreras que haya por ahí para que se puedan meter tan fácilmente en una noche. Es por eso que siempre estamos con ese interrogante. Los círculos de las cosechas jamás se han grabado, excepto y claro por aquellos que quieren desprestigiar todo esto. Esto es muy sospechoso y después de todo, si hay fuerzas en la Tierra o es trabajo de no humanos, no hay razón para pensar que no pasara, y sobre todo cuando las cámaras grabaran. Pero tendrías que tener muy buenas cámaras hoy en día con infrarrojos apuntando a los círculos de las cosechas, a decir verdad, para que entonces se comprobara que los hace de la noche a la mañana. Y hasta ahorita, pues a lo mejor que me equivoqué, yo no conozco una
una cámara que puedas poner en medio de la nada, porque las granjitas pues no están tan cerca de donde luego aparecen. Ahí. Y bueno, usualmente estos círculos de las cosechas aparecen usualmente en campos que proporcionan acceso público de manera razonable, en caminos cercanos o en autopistas, y raramente aparecen en una locación remota, en áreas inaccesibles, y estos patrones se notan en un día o dos de que fueron una creación y que lo hizo mano humana. Muchas teorías de estas creaciones de los círculos de las cosechas incluyen pues no humanos, vórtices misteriosos, viajeros en el tiempo, patrones de viento, pero todo tiene una carencia de un buen elemento. Son puras teorías, hay que decirlo así. Buena evidencia de que existen y que la causa de estos círculos de las cosechas ya lo determinaron algunas personas, que se hicieron en humanos, o que el humano tiene toda esa destreza para hacerlos de la noche a la mañana. Además, puede ser misterioso y que hay fuentes desconocidas que todavía están por descubrirse de estos círculos de las cosechas, y ahora se toma, bueno, por no expertos, pero sí te puedo decir que por gente experta hoy se ven, y si tú haces un calendario, digamos, con las imágenes de los círculos de las cosechas, pues son obras de arte, a fin de cuentas, porque son diseños, yo diría, a decir verdad, sorprendentes, y que pues a más de uno nos han maravillado. Me cuento también a título personal con lo que respecta a estas figuras, que de hecho aquí en este programa te voy a mostrar pues lo más reciente que dijimos, wow, para hacer diseños creados por el ser humano todavía estamos como que en veremos. Y esta es una de estos círculos de las cosechas, y es que las dimensiones son abismales. Y ahorita te voy a poner la más reciente, que es ciertamente un círculo, pero como dice ese reportaje que encontré, que se pueden hacer según esto fácilmente, pero el que te quiero mostrar, que según decían que era un compás y no era un compás, era un vector, es lo que nos maravilla. Y ahí te va la imagen, ahí te voy. Este fue uno de los más recientes que dicen que no es un compás, porque todo mundo, y yo sé que teóricos de la conspiración, nada más ven un compás y ya están hablando de los mensones. Y también pues hay que ver otra perspectiva, y este es de los que dices, pues para ser hecho por mano humana, que aparezca de la noche a la mañana, pues está canijo. Tendría uno que ir al lugar, y mucha gente, y por ahí te narré, Patricia Cori, si mal no voy, que fue uno de los círculos de las cosechas y que no tenía idea de qué era un círculo de la cosecha, y tuvo, a decir verdad, una experiencia mística
who knows, ¿no? Y aquí está lo que es el círculo de la cosecha más reciente. Y les digo, son verdaderas obras de arte. Lo que han hecho en otros campos, pues ha sido publicidad, y lo han hecho mucho en Japón, de animaciones y de todo eso, y pues sí se ve obviamente que todo lo hacen con diseño por computadora. Y entonces yo creo que ya tienen estas maquinarias que van cortando el césped para formar la figura, y se nota un cambio abismal de una cosa a otra. Hasta los pueden buscar ahí en internet. Y bueno, hasta aquí te dejo este tema de los círculos de las cosechas, su historia, donde está registrado entre su historia, el mito, la teoría de todo esto. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por darle tu me gusta, dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, y pues aquí está lo que es con respecto a los círculos de las cosechas, toda una historia de cómo viene de pe a pa, y que pues no nos metemos en más diseños y analizarlos, porque para mí es más importante contarte el mito, la teoría y la historia. Hasta luego, y que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que nos veas. Bye bye.